Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La voz del pastor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos en La Voz del Pastor. Continuamos con nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Estamos, como ya sabemos, en la segunda parte que nos habla sobre la celebración del misterio cristiano. Y hemos comenzado esta segunda parte hablando sobre lo que es la liturgia como una acción de Dios y también acción de la Iglesia. Y recordaremos seguramente que ya algunos encuentros atrás veíamos que la liturgia, que en el fondo es, digamos así, siempre una bendición, brota del corazón de Dios y en concreto del corazón de Dios Padre. Es Dios Padre el que derrama sobre nosotros todas sus bendiciones y es Él el que, bendiciéndonos, hace que brote también de nuestro corazón como una respuesta a su amor, brote también de nuestro corazón la bendición a Él, que es, digamos así, una de las finalidades principales de la liturgia. Toda la liturgia está siempre orientada a la mayor gloria de Dios, aunque también, por supuesto, a la salvación de nosotros los hombres. Aquí está, pues, la participación de Dios Padre en la liturgia. También decíamos que la liturgia actualiza el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, participa también en la liturgia y participa porque se actualiza ese misterio de amor que fue o que es su muerte y su resurrección, que se hace presente para nosotros a través de la liturgia. Jesús, que ha dado su vida por nosotros, que ha dado su vida para el perdón de nuestros pecados, que ha muerto por nosotros en la cruz y que ha resucitado para nuestra justificación, para nuestra santificación, para que nosotros podamos participar de su vida divina y alcanzar la plenitud del cielo en la vida eterna. Decíamos también, además, que el Espíritu Santo participa de un modo muy peculiar también en la liturgia. De esto comenzamos a hablar en nuestro encuentro anterior y yo quisiera que brevemente lo recapitulemos. Vamos juntos, por favor, entonces, al número 1091 de nuestro catecismo, número 1091. El Espíritu Santo y la Iglesia en la liturgia, se titula esta parte del catecismo. Número 1091 nos dice así: en la liturgia, el Espíritu Santo es el pedagogo de la fe del pueblo de Dios, es decir, el artífice de las obras maestras de Dios, que son los sacramentos de la nueva alianza. Todos nosotros sabemos cuáles son estos sacramentos, son 7 sacramentos, ¿no es así? Los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía, los sacramentos que se llaman de sanación, que es el sacramento de la reconciliación o la confesión, y la unción de los enfermos, y los sacramentos de servicio, que son el matrimonio y el sacramento del orden, comúnmente conocido como orden sacerdotal. Estos 7 sacramentos son obra del Espíritu Santo. Fíjense ustedes, es el Espíritu Santo el que hace posible la sacramentalidad de la Iglesia y en consecuencia a través del Espíritu Santo Dios hace eficaces los sacramentos. Y seguíamos diciendo entonces en el número 1093 que el Espíritu Santo nos prepara para recibir a Cristo, porque Cristo se nos entrega a través de los sacramentos. Es el misterio pascual de Cristo el que se actualiza en cada sacramento y para recibir a ese Jesucristo que se nos dona en el hoy de nuestra historia, el Espíritu Santo nos va preparando. Y de una de las maneras de prepararnos, dice el Catecismo en el número ya 1099, es recordándonos ese misterio de Cristo. El 1099 nos dice así: el Espíritu y la Iglesia cooperan en la manifestación de Cristo y de su obra de salvación en la liturgia, principalmente en la Eucaristía y análogamente en los otros sacramentos. La liturgia es memorial del misterio de salvación, memorial del misterio de salvación. Y el Espíritu Santo es la memoria viva de la Iglesia. Quisiera aquí detenerme sobre este término memorial.
¿Qué significa el término memorial? El término memorial sin duda hace referencia a hacer memoria, a recordar, pero no consiste únicamente en recordar. El memorial tiene algo más, es mucho más que el simple recuerdo. El memorial consiste en que en la medida en que recordamos un acontecimiento concreto, en esa misma medida, la gracia que Dios derramó en ese acontecimiento, sucedido mucho tiempo atrás, la gracia que Dios derramó en ese acontecimiento, la vuelve a derramar sobre la comunidad cristiana que está reunida para celebrar ese acontecimiento. Vamos a ver si lo explico de un modo más sencillo. Cuando nosotros nos reunimos, la asamblea cristiana se reúne para celebrar la misa los domingos. Entonces, en la misa, ¿qué celebramos? En la misa celebramos fundamentalmente el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, es decir, su pasión, su muerte, resurrección y ascensión al cielo. Ese es el misterio pascual, muerte y resurrección. Nosotros celebramos el misterio pascual y al celebrarlo hacemos memorial de la Pascua del Señor. ¿Esto qué significa? Que no solamente recordamos lo que sucedió hace ya casi 2000 años, esa muerte en la cruz y esa resurrección al tercer día. No solamente lo recordamos, sino que en la medida que lo recordamos, justamente por la potencia del Espíritu Santo, Dios envía sobre la asamblea reunida, sobre el cuerpo de Cristo ahí reunido, la iglesia, envía la misma gracia que envió el mismo Espíritu Santo que envió a Jesucristo y que fue capaz de sostenerlo en el sufrimiento de la cruz y de resucitarlo de entre los muertos. Esa misma gracia Dios la envía sobre la asamblea cristiana. Por eso, en la medida en que celebramos bien la misa, experimentamos también en lo profundo de nuestro ser, experimentamos lo mismo que sucedió con Jesucristo, aunque evidentemente de un modo análogo y de acuerdo a nuestra situación actual. ¿Qué experimentamos? La victoria de Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte, sobre nuestros pecados y sobre nuestra muerte. Y para que se pueda dar el memorial, entonces, hace falta dos cosas. Lo primero, el recuerdo, es decir, el hacer presente el acontecimiento que sucedió en el pasado. Y, en consecuencia, hay dos elementos muy importantes. El primer elemento, nos dice el número 1100, es la palabra de Dios. Por eso es tan importante estar atentos a la palabra, ¿no? Porque a través de la palabra la iglesia recuerda la acción de Dios a lo largo de la historia. Por lo general, la primera lectura, muchas veces tomada, por lo general es siempre más bien tomada del Antiguo Testamento. Y ya nos recuerda entonces esas obras de Dios en el Antiguo Testamento que, como explica el apóstol San Pablo, eran en cierto sentido figuras o preparatorias para la llegada de la plenitud de los tiempos en nuestro Señor Jesucristo. Pero ya vamos haciendo memoria entonces de esa magnífica, maravillosa obra de Dios desde la antigüedad hasta nuestro Señor Jesucristo y los inicios de la iglesia. El Evangelio, como nosotros sabemos, nos habla justamente de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, y la segunda lectura por lo general se toma del Nuevo Testamento, es decir, testimonios de la iglesia naciente, de esa obra de Dios en la iglesia naciente. La palabra entonces es muy importante porque nos ayuda a hacer memoria de estos acontecimientos que estamos celebrando en la Eucaristía. Por eso es importantísimo llegar temprano a misa. Hay gente que todavía tiene una costumbre que en una época ya hace muchas décadas, no sé por qué se fue introduciendo, que era llegar ya al Evangelio, ¿no? Se creía que si uno llegaba después del Evangelio la misa no valía, que bastaba con llegar antes del Evangelio para que la misa valga. Una mentalidad pobre, ¿no es cierto? Muy pobre, muy jurídica, muy pobre, ¿no? Y entonces que no hacía falta escuchar la primera lectura y la segunda lectura. No, la realidad es que la liturgia de la palabra es una unidad y es importante escucharla toda, escucharla por completo, porque, repito, nos ayuda a entrar en la celebración. Segundo, también el número 1103, la anamnesis. Una palabra un poco rara, ¿no? La anamnesis. ¿En qué consiste la anamnesis? Nos dice así:
el catecismo. La celebración litúrgica se refiere siempre a las intervenciones salvíficas de Dios en la historia. La anamnesis es ese relato, digamos así, que se hace en forma de oración, que hace el sacerdote en forma de oración, recordando la actuación de Dios en la historia. Es la segunda parte, se hace en la segunda parte de la misa, en lo que se llama la liturgia de la Eucaristía propiamente dicha, o ya desde el prefacio y toda la plegaria eucarística, ¿no?, que termina, como sabemos, con el Padre Nuestro. Entonces, fíjense ustedes, en ese recordar, por eso cuando el sacerdote está presidiendo la celebración de la misa, todo eso que el sacerdote va diciendo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, etcétera, etcétera, y hace referencia a esta memoria al cual, sentado a la mesa con sus discípulos, tomó el pan y dándote gracias lo partió, lo dio a sus discípulos. O también la primera parte de la plegaria eucarística que se llama el prefacio, ¿no es cierto?, donde antes del santo, ¿no?, y el sacerdote empieza diciendo, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. ¿Y qué dice? Verdaderamente justo y necesario es nuestro deber y salvación, darte gracias por siempre, Señor, tratada por nuestro Señor Jesucristo y tal. Y ahí empieza contando lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. O sea, todo esto que se llama la anamnesis, que es el recuerdo a través de las palabras del sacerdote, de esa obra de salvación que Dios ha hecho en nosotros, el Espíritu Santo lo testifica en nuestro corazón y de esa manera nos va preparando para recibir a Cristo, para que nuestra misa no sea un acto vacío. Escúchame bien, no sea un acto vacío, para que nuestra misa no quede encerrada en el templo, sino para que ese misterio pascual pueda realizarse también en lo profundo de nuestro ser. Y es ahí donde vamos a entrar hoy día, el número 1104 de nuestro catecismo. Fíjense que se titula así: el Espíritu Santo actualiza el misterio de Cristo. Y entonces ahora nos va a explicar lo que es el memorial. Escuchemos atentamente, ojalá que todos tengan el catecismo para que lo puedan leer conmigo. Número 1104. La liturgia cristiana, pensemos en la misa, no solo recuerda los acontecimientos que nos salvaron, no solo los recuerda, sino que los actualiza, los trae al hoy de nuestra historia, los hace presentes, esos acontecimientos los hace presentes en el hoy de nuestra historia, en ese momento donde los estamos celebrando. El misterio pascual de Cristo, muerte y resurrección, no se repite, se celebra, no es que se repita, se celebra y es a través de esas celebraciones, que sí, las celebraciones se van repitiendo, el misterio pascual no, pero a través de esas celebraciones, en cada una de ellas se actualiza ese misterio, ese acontecimiento. ¿Por qué? Por la efusión del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo lo que hace que ese acontecimiento sucedido de una vez para siempre, hace 2000 años, se realice en el hoy de nuestra historia, se haga presente con toda su fuerza salvífica en el hoy de nuestra historia. Y luego también es por esa misma potencia del Espíritu Santo que el pan y el vino se transforman en el cuerpo y sangre de Cristo. Esto nos lo dice el número 1105. Fíjense, dice así, otro término un poquito raro, son términos griegos. La epíclesis, que significa invocación sobre. La epíclesis es la intercesión mediante la cual el sacerdote suplica a Dios Padre que envíe el Espíritu Santo para que las ofrendas se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, el sacerdote, no sé si ustedes se acuerdan, ¿qué dice en la misa? Vamos a usar las palabras de la plegaria eucarística número 2, que se usa muchas veces en la misa, que después de cantar el santo, el sacerdote dice, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso se llama la epíclesis. Le pedimos a Dios que envíes tu Espíritu Santo sobre este pan y este vino. Eso es la epíclesis. Y Dios escucha la oración que el sacerdote hace en nombre de toda la iglesia. Cristo, el sacerdote está actuando en la persona de Cristo y el Padre escucha la petición y envía su Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que transforma
la hostia y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Seguimos con el número 1105 del Catecismo, atentos. Dice así: para que las ofrendas se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo y para que los fieles, al recibirlos, al comulgar, se conviertan también ellos en ofrenda viva para Dios. Es decir, al recibir el cuerpo de Cristo y su sangre en la hostia consagrada, está el cuerpo y la sangre, por si acaso, ¿no? Entonces, al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, entonces ese cuerpo y sangre de Cristo por dentro nos van transformando en ofrenda agradable a Dios nuestro Padre. Y junto con la anamnesis y la epíclesis, entonces, ¿no?, tenemos los momentos centrales de la Eucaristía, y el Espíritu Santo apresura la venida del reino y la consumación del misterio de la salvación. Muy bien, terminamos entonces con la comunión en el Espíritu Santo, número 1108 y siguientes. Es ese mismo Espíritu Santo, fíjense, que es el que hace todo. Es el que a través de la palabra de Dios nos recuerda las maravillas que Dios ha hecho por nosotros en el transcurso de la historia de salvación desde la creación hasta nuestros días. Es ese Espíritu Santo el que hace posible que ese acontecimiento sucedido hace 2000 años de la muerte y resurrección de Cristo se haga presente con toda su eficacia para nosotros hoy día. Es ese mismo Espíritu Santo el que transforma la hostia y el vino, el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es ese mismo Espíritu Santo el que al recibir nosotros la hostia en la comunión también nos va transformando a imagen y semejanza de Cristo. Pues bien, es ese mismo Espíritu Santo, nos dice el Catecismo, el que nos pone en comunión con Cristo y nos pone en comunión entre los hermanos. 1108. La finalidad de la misión del Espíritu Santo en toda acción litúrgica es poner en comunión con Cristo para formar su cuerpo. El Espíritu Santo es, fíjense qué bonito esto, es como la savia de la viña del Padre que da su fruto en los sarmientos. ¿Se acuerdan estas palabras de Jesús? Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Sin mí no pueden hacer nada. Pues bien, Jesucristo es la vid, nosotros somos los sarmientos. La savia que la vid manda a los sarmientos y que nos va santificando es justamente el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo se nos dona de una manera muy peculiar en la liturgia. Y el fruto es que nos une de un modo inseparable con la Trinidad y nos une inseparablemente también con los hermanos, como termina diciendo el número 1108. Por eso, queridos hermanos y hermanas, fíjense qué bonito el poder vivir bien nuestras celebraciones litúrgicas, porque de esa manera podemos nosotros experimentar en nuestra propia vida y somos los primeros beneficiados con esa acción del Espíritu Santo. Que el Señor nos conceda, pues, ahora que estamos leyendo, meditando, aprovechar, saber, valorar más nuestra liturgia. Tantas veces vamos a misa porque hay que ir a misa, porque es un mandamiento, porque hay que cumplir, como si fuera una obligación jurídica o moral. Y no, en realidad la misa es mucho más que eso. No es un mero precepto dominical, decía el Papa San Juan Pablo II, es algo mucho más grande. Es ese actualizar esa obra de nuestra redención y ese poder pasar con nosotros cada domingo, ojalá también otros días de la semana, pero al menos cada domingo, pasar con Cristo de la muerte a la vida, ir siendo transformados a su imagen y semejanza, para mayor gloria de Dios y para nuestra propia salvación. Amén. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Muchas gracias. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presentó La voz del pastor.